Sacunurses, las historias y relatos presentados en este podcast son únicamente de carácter informativo y de entretenimiento. Las opiniones y experiencias compartidas son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. Bienvenidos a Sakura Nerds Podcast. Hello, Sakunurses, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su episodio de Sakura Nerds Podcast. Yo estoy muy contenta, como siempre, ya saben, yo la más feliz de tener a una invitada más en este, pues, bonito proyecto de Sakura Nerds Podcast. Y déjenme decirles que esta gran invitada para mí es muy especial porque en aquellos años, en el 2023, cuando decido en junio abrir Instagram y ponerle Sakura Nerds, ella fue una de las primeras que me dijo, oye, vamos a apoyarnos, yo te sigo, tú me sigues, compartimos pues posts, etcétera, y sí, mi primera colaboración con ella, imagínense. Entonces, yo estoy muy contenta de que ella esté en este proyecto y que nos cuente un poquito más sobre ella, sobre su página de Instagram. Aparte de ser enfermera, ella es docente, amigos. Entonces, ella se dedica a formar a estos pequeños nuevos enfermeros y yo la más contenta de que esté aquí. Y pues, no sé, yo creo que ustedes están de curiosos, ¿no? Quieren saber exactamente quién está conmigo el día de hoy. La palabra curiosos, ¿no les suena por ahí? Curiosamente, por ahí, ¿no? Pues bueno, mejor que ella se presente y nos diga, pues, qué onda, qué se dedica, qué le hace. Isa, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Yo la más emocionada, yo así como de Isa, ¿cómo sí, yo estás? súper emocionada. Ay, no, muy contenta. La verdad es que te quiero agradecer primero, pues, por considerarme para tu proyecto. La verdad es que cuando yo también inicié la página y vi tu página, dije, ay, ¿por qué no hacer colaboración? Entonces, siempre he creído en el apoyo entre enfermeros, entonces siempre he estado. Quizá algunos que escuchen tu podcast van a saber que ahí ando mandándoles mensajitos como de, ¿hacemos colaboración? Siempre es como este trabajo mutuo. Entonces, yo encantadísima de echar aquí una platicadita contigo. Entonces, encantadísima. Muy bien, mi querida Isa, qué bueno que aceptaste. Y déjenme decirles, amigos, que Isa es mami. Entonces, justamente ahorita tengo a su bebé frente a la pantalla y está súper atenta a la plática. Entonces, pues ella también va a estar aquí acompañándonos, escuchando el chismecito. Bueno, ella lo va a escuchar después, pero está bien atenta a la pantalla su bebé. Pues bueno, Isa, pues cuéntame, pues tu nombre completo, tu edad, a qué te dedicas, dónde trabajas, cuéntanos un poquito. Bueno, vamos a ver quién está detrás de Curiosamente Enfermería. Bueno, pues mi nombre es Isabel Perdones Benumea. Yo soy originaria del Estado de México, aquí de Toluquita la Bella. Tengo 26 años. Soy egresada de una universidad privada, particular, para algunos lo conocen de esta manera. Soy licenciada en enfermería, orgullosamente. Más adelante te les voy a contar la historia de esa parte. Tengo un diplomado de enfermería en atención a pacientes en estado crítico, pero la verdad es que después dije, no, esto es muy complejo, requiere de mucho cerebro, la verdad, admiro a los que son intensivistas. Y después, pues, encontré mi amor platónico, la docencia. Entonces me enamoré. De hecho, desde antes quería estudiar pedagogía, pero por algunos factores que vamos a desenvolver en un momentito, bueno, pues no se pudo, estudié enfermería, hice el diplomado, después ya estudié afortunadamente la maestría, entonces yo tengo la maestría en ciencias de la educación y pues eso me llevó a tener y desarrollar Curiosamente Enfermería, porque yo decía, hay tareas que no encuentro en internet, o sea, hay tareas que los maestros nos las van dando en las clases y es como de ponerte las pilas, estar escuchando y estar haciendo anotaciones, pero pues cuando somos estudiantes, bueno, decimos, ay no, o sea, son 5 años de carrera, ¿no? Por ejemplo, estudié y decimos, no, todavía me falta muchísimo, ¿no? Entonces, imagínate que yo soy egresada justamente en la pandemia. No tuve ceremonia, no tuvimos paso de la luz. Solo me acuerdo que fue en febrero, en el mes de febrero del 2020. Estábamos, de hecho, acabo de terminar mis prácticas de geriatría y eran un requisito ya para culminar la carrera. Y de repente nos dicen, ¿saben qué? Va a haber suspensión de clases, 20 días. En ese momento eran solo 20 días. Y de repente
¿cuál 20 días? Empezó a pasar el tiempo y la verdad es que sí se extraña muchísimo la escuela, pero ya después, pues afortunadamente, te digo, ya le va agarrando uno la onda esta parte de la educación en línea, entonces ya te desarrollas, pero la verdad es que es muy difícil. Honestamente, sí extrañé muchísimo esta parte de la educación Interacción. presencial. Sí, y es que es muchísimo más diferente. Créeme que ahora que soy docente también lo entiendo y sí es mucho más padre, honestamente, la educación asistencial o presencial. Okey. Oye, y entonces, pues ya me surgió la duda, entonces, ¿qué onda? ¿Cómo es que caes en las garras de la enfermería cuando tú querías ser pedagoga? Sí, pues mira, está la historia así bien padre. La verdad es que es una anécdota que sí me gusta mucho como compartir, porque pues resulta que, pues te repito, yo soy del Estado de México, entonces pues vengo de una familia muy tradicional, mucho de que, bueno, en la comunidad donde yo vivo, imagínate, te voy a dar como datos importantes. De la comunidad de donde yo soy originaria, tenemos así como que el foco rojo porque somos el municipio con más tasa de embarazos en adolescentes. Entonces, la verdad es que, por ejemplo, el machismo es una de las actividades culturales que más están presentes. De hecho, yo hice mi servicio en el Hospital Municipal de Tenango del Valle. Quizá alguien que escuche tu podcast pues va a ubicar el municipio. Y pues nuestra niña embarazada fue de 11 años, 10 Guau. años. Pues, imagínate tener a niñas embarazadas en trabajo de parto, pues sí es súper impactante lo que representaba para mí. Entonces yo decía, no, pues es que yo no quiero eso para mí, ¿sabes? Afortunadamente mis papás tenían, pues, y tienen otra forma de pensar. Y yo me acuerdo que yo quería ser maestra, o sea, mi sueño era ser maestra. O sea, yo le decía a mi papá, yo quiero ser maestra, pero la familia de mi mamá, así todos, son maestros. Entonces era como que mis papás, no, es que rompe la La filita, cadena. o sea, sí. Y así digo, pues sí, pero pues es que no todos nos vamos a dedicar como que en el mismo ámbito, ¿no? Y entonces mi papá tenía una conocida, es una prima también, que era enfermera. Me dice, mi papá, les va muy bien, les pagan muy bien. Y ya después con el trailer medio así de que No. me engañaron muy feo. Y pues fue por eso. Entonces, cuando me da mi papá esa oportunidad y me dice, mira, ¿sabes qué? Pues es esta oportunidad o no hay más. Yo sí fue como de, ay, no, tengo entre enfermería y nada. Entonces, honestamente, fue ese dilema y yo dije, no, yo no quiero pasar por lo que yo estoy viendo. Entonces, aunque yo tenía en ese momento 18 años, yo dije, no, mejor estudio enfermería y todo puede pasar en el camino. Entonces, pues la verdad es que mejor dije enfermería. Entonces, 100% mejor estudio. Ya en el transcurso del camino voy a ver. Entonces, la verdad sí fue como esa parte muy compleja, pero al final de cuentas creo que fue la mejor decisión, ¿sabes? Resulta que pues entro a una escuela privada en el Estado de México. Si te soy muy honesta, a veces cuando recuerdo mis años de la universidad, no, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, pero me sucede mucho esa parte, ¿cómo me paraba a las 4 de la mañana para ir a la escuela? O sea, ¿cómo? Y tenía yo que caminar 30 minutos de la casa, de tu casa, la casa de mis Gracias. papás, al centro, a tomar mi primer taxi a las 5 de la mañana, 5:30. Después de ahí tomar otro, y de ahí otro. De tener que transportarme en 4 vehículos para llegar a la escuela. ¿Y cuánto tiempo te hacías? 2 horas. Guau. Sí, entonces haz de cuenta que pues sí era como esa parte como bien complicada. Por eso te digo que ahora sí digo yo así como de, ¿cómo es que me paraba a esa hora? Si yo me acuerdo que terminaba mi PAE a las 8, ¿no? Entonces, pues ya le estaba echando muchas ganas. Yo veía también el esfuerzo de mis papás, honestamente. Yo sé que mis papás también querían como romper esa tradición de que nos casáramos tan jóvenes. Quizá mi papá era la única herramienta que me estaba dando para enfrentarme, ¿no? Sola, quería una mujer independiente, luchona y demás. Y la verdad es que lo logró y me siento muy orgullosa de eso. De hecho, es algo que le agradezco mucho actualmente y se lo he dicho a mi papá. Entonces, pues ya, entré a enfermería, ya sabes, los amiguitos, pero pues honestamente en ese momento yo no tenía como el suficiente recurso económico, ¿sabes? Para estar en una escuela privada. Entonces, algo así súper curioso de que se mete Isa, es que yo vendía dulces de la escuela para poder seguir Claro. Yo con también mis hice eso. estudios. Sí,
Y creo que es una actividad como bien padre, ¿sabes? Porque al final de cuentas como que te sientes satisfecha, como que te sientes bien y dices, ok, esto sí se puede. Pero yo vendía trabajos, o sea, yo tenía compañeritos que tenían mucho dinero, honestamente, que me decían, la verdad es que no me gusta la tarea, no me gusta la materia, tengo muchos problemas, entonces pues mejor házmelo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues eso también me ayudaba a mí. O sea, la verdad es que económicamente a mí me ayudaba y a ellos en cuestión de la escuela, pues también les ayudaba. Pero tuve una experiencia por ahí un poquito desagradable porque pues la maestra se dio cuenta. Entonces detectó que el alumno pues no estaba haciendo él solo los trabajos. Entonces, a mí no me pasó nada afortunadamente, no supo quién estaba detrás del trabajo. Ok. La persona que me había pagado me pidió el dinero de regreso. Entonces, sí, Todavía que hizo su pechoría, te pidió de regreso el sí, dinero. sí, y así ¡Qué de, no, locura! sí, pero te digo, son cuestiones o son pues vivencias que con el paso del tiempo dices, ok, pero es que eso me iba forjando. Quizá en el momento yo decía, ay, no, es que no puede ser, tengo que vender otro pie, pero tengo que hacer el mío y está bien pesado, ¿no? Porque eran unos librotes así. O sea, no tenía yo como la capacidad. Es más, no tenía yo ni internet en mi casa. O sea, yo me acuerdo que no tenía internet en mi casa y me quedaba en la biblioteca de la universidad porque pues ahí estaban los libros, estaban los documentos. Me acuerdo que en ese tiempo, actualmente no sé, pero a los estudiantes nos cobraban como 4 pesos la hora por estar en las computadoras de la universidad. O sea, eran como muchas cuestiones que yo tenía que ocupar todos los recursos que tenía, Ujú. te repito, pues para no caer en este patrón social de mi comunidad. Y pues en segunda, pues echarle muchas ganas, porque era una escuela privada, mi papá es servidor público, pero tengo a 2 hermanos más, por ejemplo. Entonces, pues éramos toda una familia y yo decía yo, híjole, aunque yo me quisiera rendir en ese momento, no podía. Entonces, eso me Sí, motivaba de no era alguna opción. manera. Sí, entonces ya empezamos y vienen las prácticas, Milau, y fue donde yo me di cuenta que quizá no era lo mío. La verdad es que fue donde yo dije, no, yo no soy buena para esto no es para mí, pero te digo, o sea, mi motivación en ese momento pues eran mis papás y mis hermanos. Entonces, yo me acuerdo perfectamente que mi coordinadora de práctica clínica, de fundamentos, me decía, es que ¿por qué tiemblas y sabes dónde está la vena y ya le viste? Y yo digo, no sé, o sea, no sé si es un miedo pues nato, un miedo natural por el que experimentamos todas las enfermeras, pero la verdad es que sí me pone a temblar un montón. Y después de la escuela tenía yo que hacer más prácticas porque eso sumaba ciertos créditos que te daban como oportunidad de ir al hospital. O sea, la escuela se tenía que asegurar de la calidad de profesionales que pues estaba teniendo. Wow. Entonces me tenía que quedar. Entonces yo me acuerdo que era muy pesado, la verdad, o sea, en términos generales la carrera, porque imagínate, salía como a las 5 de la mañana de la casa, llegaba a las 7 a la escuela, de 7 a 2 eran clases teóricas, a las 13 empezaba campo clínico, solamente nos daban 30 minutos para evaluación, pero yo a veces me tenía que quedar a hacer tareas. Entonces yo me acuerdo que lo más tarde que tomé el camión de ahí del centro de Toluca fue como a las 8 de la noche. Entonces yo el primer municipio donde me tenía que bajar ya eran como cuarto 20 para las 9. Entonces ya llegaba yo muy noche. Y al otro día era repetir el ciclo. Entonces te digo, yo actualmente sí me pregunto así como de, ¿Cómo le ¿cómo hacía? le hacía? Sí, porque pues ahorita ya tengo más horas de sueño, ya puedo descansar un poquito más, aparentemente, porque pues yo también ya soy mamá, pero no comparo en nada, pues la carga, o sea, la exigencia también de la escuela. En No, ese amiga, es aspecto que sí era muy éramos jóvenes. pesada. ¿Qué? Éramos jóvenes ¿Cómo que, aventados. Más cómo que jóvenes, ya o no sea, soy? o sea, sí, pero éramos más jóvenes. Es que Sí, sí, o sea, era pues para ti era como el tratar de no defraudar ni a ti ni a tus papás, ¿no? Y sobre todo a tus papás. Fíjate que ahorita que tocaste el punto de vender, yo creo que muchos de los que estamos escuchando esto nos identificamos, porque yo también llegué a vender dulces. Yo aquí en la Ciudad de México hay un lugar que se llama La Merced. Mis papás siempre han sido comerciantes, siempre hemos tenido una tienda y me llevaban, ¿no? Mi mamá me llevaba a La Merced y me decía, mira, aquí puedes comprar dulce, aquí puedes comprar papas, etcétera, ¿no? Entonces llegó un día en que yo llegué a la escuela con una bolsa enorme de dulces, de sí, bolsitas de taquis, que era como lo que más se consumía, con un montón de salsa.
Y así, ¿no? Y así empecé. Y sí, o sea, empecé a decirle a mi mamá, oye, mamá, junté tanto para la colegiatura, porque yo también fui en escuela de paga. Este, bueno, yo les digo así, ¿no? Es privada, pues, pero al fin y al cabo era consumir los uniformes cada semestre, Oh, cositas así. Entonces, sí, sí ayudaba un buen, la verdad, el que tú tuvieras tu propio emprendimiento. Imagínate, desde entonces éramos emprendedoras, amiga. sí, y no, la verdad es que no va a ser comercial, pero yo los compraba en el supermercado Waldos porque estaban súper baratos. Ah, sí. Entonces yo ahí me iba ahí en el Estado de México y compraba. Me acuerdo que tenía yo a una muy entrañable amiga, la quiero muchísimo, se llama Estefanía, y me acompañaba. O sea, yo me acuerdo que nuestros niveles socioeconómicos, la verdad es que sí son muy distintos, porque pues a comparación de ella, ella sí tenía un poquito más que yo, pero me acompañaba y me ayudaba a cargar mis cajas de dulces. Y una anécdota muy graciosa que tengo, Lau, es que en alguna ocasión pasaba siempre supervisión, pues a ver que portáramos el uniforme, la credencial, ya sabes, cuestiones como de formalidad, de como, pues sí, de nosotros como estudiantes. Entonces me acuerdo que estaba la mochila, porque la pasaban, haz de cuenta que decía, ¿dónde está la mochila de dulces? Y yo, ya va, ¿no? Entonces agarraba y lo empezaban a pasar y ya sabían mis compañeritos y la verdad es que pues también les agradezco porque si no hubieran consumido, bueno, yo no hubiera tenido como para comprar ciertas cosas, imagínate que necesitaba para la escuela y que llega la coordinadora a supervisar, entonces me acuerdo que quedé así como de que no me vayan a delatar mis compañeros porque estaba prohibido vender, o sea, yo me acuerdo que estaba prohibido vender porque pues hay una cafetería en la escuela, súper caro, por cierto. Claro. Entonces mi amiguito rápido cierra la mochila y ya pasa la coordinadora. Afortunadamente no sospechó de la mochila y obviamente no me iban a delatar porque todos los chocolatitos, los dulcecitos que teníamos ahí, bueno, pues era lo que nos salvaba la pancita durante todo el día o las prácticas. Entonces, incluso una vez lo que traté de vender fueron chicharrones preparados. No Imagínate que llevaba manches. yo mi lechuga, sí, te lo juro, mis cueritos, mi crema. Me acuerdo que cerramos el salón y ya, todos empezaron a preparar sus chicharrones y yo, ¿cómo que sí se vendió? Entonces, son cosas, mira, ahorita me voy acordando de muchas anécdotas de la universidad que la verdad, pues en el momento dices, híjole, necesito sacar de algún lugar dinero porque necesito, porque escuchas a tus papás, ¿no? También esa parte de, híjole, es que no nos alcanza para la mensualidad o tan solo los zapatos clínicos, ¿no? Yo la verdad es que igual es una anécdota o anécdotas que con el paso del tiempo pues le voy contando a mi esposo y luego a veces le digo, no inventes, mira estos zapatos me los puse todos los años de la carrera. Mira, y le enseñaba hace algunos días hasta los uniformes ya súper rotos y se quedó así como de, ¿cómo te los llevas? Y yo, están súper remendados, Lau. O sea, porque eran tan caros que la Sí, verdad, o sí, sea, sí. no podíamos seguir comprando. Y me acuerdo que yo a veces tenía mucho calor y ese es una vivencia que me genera mucha nostalgia porque te digo que a veces no había dinero, entonces me ponía chamarras muy grandes para que no se viera que mis uniformes estaban rotos, ¿no? Porque ya sabes que no falta la Sí. gente que es muy cruel, entonces, pues hay gente que, pues te vuelvo a repetir, sí lo tiene y está súper padre, pero vemos otros que no tenemos la misma posibilidad, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas quizás en el momento como que dices, híjole, estuvo difícil, ay, estuvo pesado, o así, pero imagínate todo lo que hace de ti, ¿no? Porque te vuelve una persona luchona, una persona pues sí, emprendedora, generas más confianza en ti y empiezas a buscar otras áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, Solución. esa parte yo creo, sí, sí, te digo que sí, la carrera sí estuvo bien pensada, o sea, estarte parando súper temprano y llegar súper tarde y aparte tener que hacer tareas. Yo a veces sentía que me dormía mucho tiempo, aunque me iba yo a acostar como a las 3 de la mañana y te tenías que despertar a las 4:30. Entonces, tú sentías en el momento que ya era mucho, pero a veces aprovechabas en el taxi y ya cuando sentías casi se te pasaba y te decían, no, aquí bajo, ¿no? Entonces sí, eran como ese tipo de cositas, ¿no? Entonces, ahora que soy docente, pues también trato de contarles como esas experiencias a los alumnos, porque a veces nos agüitamos, o sea, es algo que a mí me pasó y que pues a veces nos ven enfrente y dando clases y dan de decir, no, pues es que el profe ya casi tiene la vida resuelta, ¿no? Entonces, no, les digo, o sea, ustedes no saben todo lo que implica esforzarse en el camino para que nosotros estemos aquí enfrente de ustedes. Entonces, no, y yo siempre los motivo, honestamente, a más. O sea, algo que también me enseñó la carrera y
la amo, ahora la amo, aunque al principio no era algo que yo quería, sí creo en las diosidencias y sí creo que por algo así como que Diosito dice, ay, te voy a poner por aquí. Ok. Entonces, ahora que ya soy docente, que soy enfermera y demás, digo, wow, es que sí necesitaba pasar por todo eso. Porque si yo no hubiera pasado por todo eso, pues no estaría yo aquí, ¿sabes? Pero les digo a mis alumnos, el hospital no es enfermería, no todo es un hospital, no todo es una clínica, hay más. O sea, les digo, hay más, hay muchísimo más allá afuera, expláyense, hay investigación, pueden ser también docentes, pueden dedicarse a crear contenido en las redes sociales, o sea, hay muchísimo más, pero lamentablemente no era algo que a mí me enseñaron en la carrera, porque si yo te juro que a mí en la escuela me hubiera dicho un maestro, ¿sabes qué? Acá afuera cuando creces, vas a poder hacer esto, esto y esto y esto. Ay, no, hombre, o sea, yo hubiera disfrutado un montón la carrera, no la hubiera vivido tan estresada. Y la verdad es que sí tengo que mencionar a dos profesores que sí son parte importante en mi carrera, que es el doctor José Luis Vidal y el doctor Jaime García. El primero, pues es médico, fue mi docente en varias materias, pero era un docente que siempre me exigía, ¿no? Y entonces a veces te cae mal este tipo de docentes y es como de, Ya ay, suélteme. ven, ay, sí. O sea, hace cuenta que me puso, y si escucha este podcast, profesor, lo amo, porque me enseñó a confiar en mí. Sí, es una persona a la que amo demasiado, de verdad amo a esos dos maestros, porque el doctor Vidal, me acuerdo que llegó un día a clase y nos dice, a ver, ¿qué es la patología? Y yo estoy como de, ¿así vamos a empezar la clase? ¿Así va a estar el semestre? ¿Así de intenso? Sí. Entonces, dice el profesor, ¿qué es normal? Vamos a empezar. Si hay algo anormal, ¿qué es normal? Y era un maestro que siempre te hacía pensar. O sea, que todo el tiempo te decía, ¿y pero por qué? ¿Y pero por qué? Entonces, ahora ya soy de esas maestras de que todo es por qué. Ah, Pero en el momento te digo, no lo entiendes. sí, Pero claro. cuando Lo estás sientes enfrente como de tu agresivo. paciente, sí, pero cuando estás enfrente de tu paciente y volteas a ver a ese maestro y dices, es que me estaba preparando para esto. Porque después me iba a preguntar otro colega, o quizás sí, pero es que ahora me pregunta mi paciente, y entonces, ¿qué le digo? Entonces me acuerdo que nos dio una exposición y me dijo, te voy a dar VIH y necesito que me lo desarrolles. Lau, me fui a comprar unas láminas a la papelería para estudiar VIH. Imagínate, una enfermera yendo a comprar láminas. No, hombre, al otro día me dice el doctor Vidal, ¿me traes el avance de tu exposición? Y ya estoy en contestar, sí. Y me dice, ok, ¿y qué más? Y Ajá, yo, ¿cómo que qué más? Y me dice, ¿de dónde sacaste esta información? Y yo, inocente, en el segundo semestre de la carrera, todavía no iba a práctica clínica. Pues es que lo saqué de una lámina y el doctor así como de casi se infartaba. Así como de, ¿cómo que de una lámina? Y me acuerdo que sacaba su libro de medicina, no recuerdo ahorita el nombre, pero un librote de patología en la U, y ajá. me dice, a ver, necesito que fotocopies toda esta parte, como 80 hojas. Y me dijo, y tienes una semana para estudiar. Y yo, ¿cómo? Me dijo, sí, en tu presentación necesito esto, 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 esto y esto. Y yo solamente escuchaba temas y subtemas, temas y subtemas. Y él fue el que me obligó a estudiar. Así digo, me obligó, porque yo la verdad es que hacía lo mismo que mis otros compañeros, o sea, muy por encimita, por encimita. Entonces hubo un momento donde yo iba a colapsar porque eran todas las tareas de las otras materias, pero aparte tenía que estudiar VIH. Entonces, ya estaba muy cansada y me dice de repente el doctor Vidal, a ver, dame el avance, ya necesitas exponer VIH. De hecho, paréntesis, él hizo que se salieran de la carrera varios compañeros. Cuando yo estaba en ese grupo, a mí me cambiaron de salón. Cuando yo entré a ese grupo éramos como 13 alumnos, acabamos el semestre 6. No manches. Pues así estaba el nivel de exigencia del profesor, en serio, estaba bien Dios. cañón. Entonces agarra, ya le llevo mi presentación, ya estaba casi terminada. Entonces encontré y descubrí, porque no lo sabía, que existía VIH-1, VIH-2 y probablemente en algún momento de la historia de la medicina puso un VIH-3. Después lo cambió a recombinaciones circulantes, pero todos esa clasificación la tienen serotipos y esos serotipos se pueden clasificar entre serotipos y hacen más. Entonces por eso es tan difícil y por eso el VIH no tiene una cura y así como de, ¿cómo? Te Y me dice explotó la cabeza maestra, con tanta información. sí, pero estuvo bien padre esa parte de esa anécdota porque dije, ya entendí por qué quería que estudiara más. Y me acuerdo que se agarra y me dice,
¿y dónde está VIH-3? Y yo, no, profesor, le juro que lo estudié y no veía VIH-3. Y saca su Mac y me dice, si encuentro VIH-3, me pagas el internet de la compu. Y yo, ¡Oh! así Que no como de, exista, ¿qué? por favor. Y yo te juro que estaba así todo el tiempo haciendo chonguitos, así como, ay, que no salga, que no salga. No salió. Entonces pude respirar y me dijo, necesito que expongas, ¿no? Entonces yo le dije así como de, no, hoy no. Y él me dio una lección ahí porque me dijo, ¿puedes o no puedes? Pero así era tan tajante. Y le dije, sí, pero es que tengo miedo. Y me dijo, si tú no puedes, siempre va a haber alguien que sí pueda. Entonces te va a quitar. Porque puede ser muy bueno, pero si no lo intentas, no va a servir de nada. Y yo dije, ok. Y me dice, ¿te preparas para la siguiente clase? Ya no teníamos tiempo. Entonces me acuerdo que ya pasó, me preparé. Y yo me tardé como 2 horas en la sesión porque metí desde antecedentes hasta la prevención, hasta el PrEP, el PEP, o sea, todo, 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 todo. Y me acuerdo que con mucha satisfacción volteé a ver al doctor y le dije, ¿ya vio, profesor? Y me dice, ¿qué puede ser, Isabel? Sí pude. Y solo me sonrió como afirmando, ¿no? Ah, Entonces, cuando él me volteó a ver y me sonrió, es como de, es que te tenía que obligar y tenía que tener esa actitud contigo durante todo el proceso para que te dieras cuenta que sí podías. Entonces fue como de, wow, o sea, esto es enfermería. Y es que te digo que lastimosamente, pues algunos docentes incluso, y pues sí es muy triste, ahora que estoy dentro del gremio, puedes decírtelo, pero que no nos enseñan la realidad de la carrera. O sea, como que te digo, no nos explayan, o sea, no nos explotan exactamente la cabeza. Entonces, ya posteriormente encontré, pues en este caso, el maestro Jaime, un amor de maestro también. Él me encantaba porque él nunca escribía en el pizarrón. Y eso es algo que le aprendí a él. Todo lo tenía en la cabeza. Entonces wow. él llegaba, explicaba, 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 explicaba. De hecho, él es ponente, él da muchas sesiones clínicas en muchos hospitales. Es una de las personas a las que más admiro como profesor. Entonces él sí me decía así como, ¿qué área te gusta? La investigación. Pero todavía para ese tiempo, ya tiene casi 4 años que egresé de la carrera, pues todavía no había tanta visibilidad de la enfermería como una ciencia. Entonces él me decía, pues mira, esfuérzate, échale ganas. Yo no te puedo decir que sí, pero tampoco te puedo decir que no. Sigue, o sea, continúa, continúa, continúa. Quizá en ese momento, pues él no tenía como todas las herramientas, ¿no? Para decirme. Y de hecho nos pidió una carpeta gerencial, porque no dio gerencia y docencia en enfermería. Y la hice sobre crear un centro de investigación propios de enfermería para el Estado de México. Entonces hasta le Wow. puse CISDEM, ¿no? Y entonces ya le explicaba y me emocionaba. Entonces ahí me di cuenta que cuando algo te gusta no te cuesta trabajo. Y lo comprobé como con esa carpeta gerencial, ¿no? Y fue como de, ok, y es que sí está padre. Ya posteriormente, y es una anécdota que sí me gustaría contarte, es que ya en el octavo semestre de la carrera, hubo algunos roces con algunos compañeros como siempre. Entonces, ya sabes, si no te vas del lado del barco, bueno, pues eres la mala, ¿no? O sea, es que tú nos llevas la contraria, por tu culpa estamos mal y demás. Entonces, pues hubo todo un rollo. De hecho, hasta un compañero me amenazó y me dijo, te voy a dar un levantón, y es que por tu culpa. No, o sea, súper feo. La verdad es que Wow. sí. De verdad, me acuerdo que incluso cuando yo llegué a ese nuevo grupo, es que no sé por qué siempre me cambiaban de grupo. O sea, en toda la carrera, Lau, desde que yo entré desde el primer semestre hasta el octavo, hasta que yo acabé, todo el tiempo estuve en otros grupos. O sea, todo el tiempo me cambiaban, me cambiaban, me cambiaban. No sé por qué. O sea, O nunca, sea, nunca, nunca eras estable en un salón. no, pero no sé por qué. No sé si querían que me fuera o no sé. No me daban beca, Sí, claro, sí, ¿no? sí. Entonces, yo así como de, ay, ¿qué hago? Y yo, bien, inocente, imagínate. Ahí voy con mi coordinadora de la carrera. Y le digo, oye, es que mire, la verdad es que está pasando todo este suceso. Yo hasta lloraba, Lau, porque la verdad que era muy frustrante la situación con estas personas. O sea, llegué un día a mi salón de clases y con las compañeritas que me juntaba, que eran solo 3, nos hicieron hacia un lado. O sea, estaba así, una fila con mis 4 bancas y del otro lado estaban todos los demás. Y yo me sentí culpable por mis otras compañeras, porque yo decía, bueno, es que si tu agresión o tu indiferencia es conmigo, bueno, pues soy yo, no son ellas, ¿no? Entonces eso fue lo que me motivó a ir a hablar con mi coordinadora y oh, Qué mala sorpresa. onda. No, pues eso no fue todo lo mala onda, resulta que ahí voy, te digo, con mi coordinadora, le expongo todo el tema y ¿sabes lo que me dijo? Me No. dijo, es que tú no eres y nunca vas a ser una buena enfermera, porque tú no te acoplas
a tu entorno. Entonces, si tú me estás diciendo que yo hable con ellos o que los expulse por sus actitudes, a la que tendré que expulsar es a ti, porque tú eres la que no entra aquí, tú Ay, eres no, la no, que no, no no, encaja no, aquí. Sí, no, te lo no, no. juro. Y entonces fue, la verdad, y fue una puñaladísima porque yo dije, ¿cómo? A ver, espérame, si estoy entendiendo. O sea, me están maltratando, me están, Sí, casi, casi haciendo la ley del hielo, no me estoy llevando bien con mis compañeros gracias a ellos, y ahora resulta que literal la mala soy yo por no poderme adaptar a mi entorno. O sea, es, sí. es la respuesta más tarada que he escuchado. Sí, imagínate. Entonces, imagínate cómo me sentía en ese momento yo, con todo lo que te acabo de decir. Te esfuerzas, sabes que no puedes defraudar a tus papás, sabes que tienes que esforzarte un poquito más. Aparte, tienes que entender que ya vas a acabar la carrera. Entonces, era como toda una bomba de emociones ahí. Entonces yo dije, ¿qué hago? O sea, ¿cómo entonces le hago? Y yo le traté de explicar incluso, es que enfermería sí es investigación. O sea, yo trataba, haz de cuenta que parecía yo una guerrerita y duro y duro. Es que enfermería sí es investigación. De hecho, fui la única que aprobó casi con 10 metodología de la investigación, pues por obvias razones. Es que me encantaba, o sea, me encanta. Eso de Ujú. estar investigando, de leer, de obtener datos importantes, de enfermería incluso, pues me gustaba mucho, ¿no? Entonces ya mejor cambié. Dije, bueno, no voy a lograr nada, lastimosamente pues no voy a obtener el apoyo que yo quiero. Me fui con otra coordinadora y ella sí me apoyó. Ella era coordinadora de campos clínicos y así como que, no del todo, están al 100% de acuerdo contigo, pero sí te apoyan, ¿no? Entonces te van diciendo como de, no, pues mira, échale ganas, solo enfócate, ya vas a terminar. Imagínate que ya estaba en el 8º semestre, o sea, ya, No era para inventes. terminar. Ah, ¿estabas por salir? Y te dicen de repente que no eres buena, que nunca vas a ser buena y que mejor te vayas. Entonces fue como de, ok. La verdad es que sí me volví muy indiferente con ese coordinador porque dije, creo que no se vale, creo que no es justo, creo que no conoces el contexto de tus alumnos. Dije, bueno, perfecto. Entonces la verdad es que de alguna manera sí estuvo padre que al final pues las clases fueron en línea porque ya no tuve contacto directo pues con estos chicos y ya. Haz de cuenta que lo que te contaba, de hecho, cuando pasó lo de la pandemia, yo estaba en la Ciudad de México porque amé mis prácticas de psiquiatría en el Hospital Fray Bernardino, amé. Yo decía, yo aquí me quiero quedar. Después entendí que tenía que hacer especialidad. Yo, ¿qué? Pero yo me enamoré. O sea, yo te juro que dije, wow, psiquiatría. Pero, pues sí tengo que contarte que a mí no me encanta la parte clínica. O sea, no, No es algo no es mi que te sienta área, cómoda. no, o sea, honestamente no. Estuve mucho tiempo haciendo pues prácticas en el IMSS, o sea, la mayoría de estas prácticas fueron ahí, pero no. Entre que pues el personal te deja toda la carga a ti, entre que efectivamente pues nosotros como personal de enfermería pues tenemos mucha carga de trabajo. En algún momento me acuerdo que solamente éramos 2 estudiantes para 42 pacientes, 2 aislados, 40 con Wow. padecimientos, y era como que los enfermeros se hacían bolas porque decían, aquí le doy prioridad. O Sí, sea, te claro. juro que llegábamos y nos decían a nosotros como estudiantes, chicas, apúrense. O sea, 20 signos vitales toman ustedes y tú las otras 20. Y ahí se te iban 2 horas, Lau. Y entonces ya hacías alguno que otro procedimiento clínico, curación, lavado o así, y otra vez, otras 2 horas de signos vitales. Entonces yo me ponía a pensar y yo decía, es que lo que nos pagan no corresponde a todo lo que hacemos y la verdad es que es mucho estrés. No, y ni siquiera la atención que se merece el paciente, porque por mucho que tú que le quieras dar como calidad de atención, no se puede por la carga de trabajo. Entonces, créeme que hay veces que yo también entiendo a los compañeros que ya están de base y que cuando llegan pasantes o estudiantes dices, wow, no, ya me liberé un poco porque mientras yo le enseño a hacer ciertas cosas al estudiante o al pasante, ya como que vamos desfogando el trabajo, pero no siempre se puede. Y qué Sí. triste, ¿no? Qué triste que tenga que pasar eso. Nada más checar signos vitales, lo básico, y ya se te fue ahí el turno y dices, güey, ¿qué pedo? Sí, y lo peor de todo es que no tienes como oportunidad de aprender más procedimientos. Y esa Ujú. anécdota, o sea, me pasó cuando yo estaba haciendo prácticas entre semana, o sea, era de lunes a viernes. Después, pues por logística de la universidad, bueno, pues nos dieron como campo en fin de semana. Yo creo que de la universidad y en este caso yo creo que incluso el hospital pues le dijo a la escuela así como de, sí, mándame todos los que tengas, porque no tengo personal, ¿no?
Entonces también, vamos, esa era una de las razones por las que no quería. Decía, la gratificación no corresponde a la atención, también como tú dices. Los pacientes yo creo que requieren pues de una atención integral, holística, y la verdad es que no se la podemos dar, porque priorizas, pero no es porque quizás los pacientes se dicen, no, pues es que yo llegué primero, es que a mí no me he checado bien como a tal paciente, ¿no? Pero es que no es eso, es que no tengo tiempo. Y ellos no se dan cuenta que en donde están ellos es solo un cubículo. Y que si ellos se salieran un tantito al pasillo, se dan cuenta que hay miles de pasillos y dentro de esos pasillos y de esos cubículos hay más pacientes. Pero pues a veces entiendo que también por los padecimientos pues no se puede. Entonces te digo, era como una de las razones. Yo dije, es mucho tiempo, te cansas un montón y después dicen, gracias, y le dicen gracias al doctor, ¿no? Y nosotros como de, ¿qué? Pero si yo era la que estaba aquí con usted. Sí, sí, sí. Entonces, también creo que esa fue una parte importante, aunque también encontré enfermeras súper empoderadas, no, yo amé, o sea, yo me encontré con una jefa súper joven, tenía alrededor como de 28 o 30 años, pero que era jefa de piso, no recuerdo si era como de medicina interna o cirugía, y súper empoderada, y agarraba y a veces los médicos así como que nos querían mandar, y le decía ella con toda la seguridad del mundo, te lo juro, así como de, no, a él no le corresponde. O sea, eso es de medicina. Y hazle O como quieras. llegaba, sí, así, yo así como de, no quería ser como ella, porque obviamente yo no tengo las habilidades para ser como usted, pero sí la admiro. Y haz de cuenta que si llegaba, ella le gustaba mucho el orden, o sea, ella sí era muy recta. Entonces, si veía como desordenadita el área de medicina, le hablaba a su encargado y le decía, a mí no me gusta eso. Entonces es mi espacio, son mis pacientes y yo no voy a generar incluso un foco de infección, porque sí, todo es comité. Si nosotros estamos en el hospital no nos damos cuenta que ya tocaste la carpeta y que si la carga el otro compañero médico o que ahora ya la agarró el estudiante, pero te la pide ahora enfermería. Entonces no nos damos cuenta, pero por ahí vamos pasando como que los bichitos, dijeron por ahí. Pero después, pues bueno, digo, caigo en prácticas de fin de semana y ahí estaban más pesadas porque tenía que cubrir de 7 de la mañana a 7 de la noche, o sea, los 2 días. Entonces, imagínate, si tenías un montón de tareas, tenías que echarle ganas todo el viernes, porque si no el lunes, ¿cómo las entregabas, no? Entonces, caí en un quirófano. La verdad es que al principio sí me gustó, o sea, es algo que también siempre cuento. Me acuerdo que llegué, me vestí, todo bien, todo padre, yo aquí toda la teoría aprendida, y llegó y con una enfermera quirúrgica que amé, o sea, la que también recuerdo, yo creo que en todo tu trayecto vas guardando como a ciertas Sí, personas claro. porque marcan como tu vida profesional o estudiantil. Entonces ella era una enfermera quirúrgica ya muy grande. Entonces ahí voy, no recuerdo ahorita su nombre, pero me dice, ¿a qué viniste, chiquita? Y yo, no, pues soy Isabel, vengo de tal escuela, vengo a hacer prácticas de quirúrgica. Ok, ¿a qué prácticas viniste? A quirúrgica, perfecto, lávate. ¿Qué? Y yo, ¿Pero cómo? sí, y yo, ¿qué? A ver, espérenme, ¿no? Entonces me acuerdo que le dije, pero no me va a supervisar. Y me dijo, sí, te va a supervisar el cirujano. Y yo, más estrés. Y en tu primer día. Entonces yo llegué y me lavé. Y el cirujano sí me estaba observando. Entonces, ya agarré, me Qué apuré miedo. y le dice, sí, ahí temblando. Y le dice la enfermera al cirujano, ¿cómo vio? ¿Si pasa o no? Pero era un ambiente muy bonito. O sea, te juro que ni siquiera parecía seguro. O sea, porque era tanta tranquilidad. O sea, decía yo, wow. En algún momento se hubiera considerado ser quirúrgica. O sea, si solo hubiera estado con ellos, ¿no? Por ejemplo. Y dice el cirujano, sí, sí pasa. Ok, vístete. Y yo con toda la seguridad, porque incluso ellos te la dan, ¿no? Se confían en ti Sí, y eso claro. como que te da seguridad a ti. Y dices, ok, lo hago. Y ya me apuré y ya hicimos 3 cirugías, las tareas las instrumenté, yo con toda la seguridad. Algunas cosas pues sí nos van fallando porque pues estamos en formación, ¿no? Entonces ahí estábamos y llega el turno de la tarde y yo no sabía que cambiaban al personal. O sea, el cirujano y su ayudante se quedaban, solamente cambiaban al personal de enfermería. Entonces ya agarro, me apuro, me dicen voy a comer, o sea, regresas y le seguimos, ¿no? Y ahí bueno. Y estaba otra enfermera quirúrgica. Entonces, me acuerdo que dice, yo, hola, enfermera, de ella sí me acuerdo porque fue muy, muy mala conmigo. Hola, enfermera, ya sabes, el protocolo. Y me dice, ¿y si te sabes los tiempos? Pero súper como déspota, ¿sabes? Como enojada, como una agresión. Y me empezó a poner nerviosa.
Entonces empecé a tartamudear, empecé a trabarme y le dice al cirujano, oye, no te enojes, o sea, ella ya me instrumentó 3. Ay, no, no, fue lo peor que le pudo haber dicho el cirujano. Y Y le dijo, ¿cómo? Me dijo, a ni ver, sabe. vete a lavar. Sí, me dijo, no, a ver, vete a lavar. Ya fui y le dije al ayudante, ay, ¿crees que si me dejen circular? Y la circulante ahí motivándome, sí, yo creo que sí. Entonces ya agarré, me motivé y no. Me dijo, pues cálzate. Y la cirugía, pues urgía. Entonces te digo, a mí me puso muy nerviosa la actitud, la energía que incluso que ella desprendía. Y pues yo decía, ya no sé si confío en mí o no confío en mí. Entonces empecé a hacer las cosas mal. O sea, me puso tan nerviosa, me sacó de la sala. Me acuerdo que me dijo, no, no sabes nada, salte de mi sala. Ay, La verdad no. es que me frustró. Regresé, me limpié mis lagrimitas allá en el vestidor y regresé. Yo nunca dije nada, Lau. El cirujano incluso me apoyó. La verdad es que yo puedo decir que el doctor es súper buena onda y que también nos respetan como enfermeras. Y me acuerdo que dijo la enfermera, ay, ¿ya escucharon todos? Me lamentó. Me dijo que quién sabe qué y yo. ¿Qué? ¿Qué? Sí, y la circulante se queda así como de, No dijo nada. y así, ajá, y yo así como de, o sea, ¿por qué esa agresión para conmigo? Entonces después me quedé como circulante, agarré valor y dijo, la verdad es que a mí no me gustan de las escuelas particulares. A mí solamente que me traigan de la facultad, o sea, de la UAMX y CONALEP. Ellos sí saben. Ajá. Y yo así como de, ok, bueno, saben. Me quedé, te digo que como circulante y yo sí tuve que reportar lo que había dicho la enfermera porque si eso llegaba a mi coordinador, pues no sabía si le iba a creer y pues obviamente la que podían expulsar era a mí. Entonces resulta que dentro de la investigación pues se dan cuenta que no era la primera vez que ella tenía ese tipo de actitudes con compañeros, estudiantes de escuelas particulares. Entonces pues me tuvieron que cambiar de área. Y pues ya todas mis prácticas las terminé en Sage. Sí, Ay, pero, o qué sea, mala onda. te digo, sí. O sea, imagínate que primero estás con una enfermera súper linda, que te motiva, que te anima. Y la verdad es que yo lo hice, esta parte como de instrumental, y eran de traumas, de las cirugías, y yo no sabía, pero iba aprendiendo, ¿sabes? Y me decía la enfermera, y se toma así, y cuando vayas a pasar, por ejemplo, un taladro, le pones un guante, lo agarras de esa parte, o sea, súper linda. Entonces decía, pero ¿por qué eso? ¿Por qué ella sí, no? Después te digo que ya me pasaron a selle. Entonces, la verdad es que honestamente esa experiencia me hizo no querer quirófano, que la verdad no fue una experiencia para mí, en lo personal, nada grata. Yo creo que a otros, pues, sí les habrá ido bien, les habrá ido padre. Y después, pues, conocí la selle, los procesos de esterilización, o sea, la importancia que tiene incluso la selle, ¿no? Sí, la Nosotros que piedra estamos angular. ahí. Dales. Pero, para que te rías un poquito, pues a mí me tocó ver mucho la tradicional LP en la sella. Me acuerdo que los enfermeros nos adiestraban el primer día, entonces nos enseñaban. Y me acuerdo que estaba con una compañera. No, o sea, ya los demás días, ellos ya se iban al bañito, al cuarto de los Ay, insumos, al no. vestidor, y ya nos dejaban, o sea, ya no nos observaban, Ajá. nada, ya no. Y me acuerdo que una enfermera, un enfermero le decía a otra enfermera, ay, ¿qué les estamos enseñando a los estudiantes? Pero muy graciositos, vaya, o sea, lo decían como sarcásticamente. Ok. Y la enfermera se lo tomó muy personal y nos dice la enfermera, ay, pues yo no les estoy diciendo que aprendan, ¿o sí? Y yo, no, y tampoco es que esté muy interesada, gracias. Sí, sí, sí. Pero un día me acuerdo que viendo estaba doblando ropa, estaba en la mesa de ropa, porque no es que tenemos las 3 mesas, Sí. donde pones las gasitas, donde es para donde doblas la ropa y donde pones ya los bultos. Los bultos. Entonces, yo sentía que la mesa donde ya estaba doblando la ropa se movía, Ay, imagínate. no. No. Sí, fue la anécdota. No, te juro que decía yo, ay, ¿qué hago? Yo creo que solo quedé de doblar mi bata y me fui al baño. O sea, ya fue como de, a ver, ok, no pasó nada, yo no vi nada, no, Toda respiré. traumada, ¿no? O sea, te cuenta que Kira fue a Selle. No, o sea, la No verdad es fue lo que tuyo. no, yo así como de, no, yo no quiero esto. O a veces hasta me pasaba que iba yo a comer y a nosotros no nos dejaban utilizar los elevadores, a nosotros como estudiantes, ¿eh? ¿Por qué hacen eso? No sé, sí, sí, a mí también me llegó a tocar eso de que no pueden ocupar estos elevadores, ustedes tienen que ocupar las escaleras. ¿Alguien me puede explicar por qué no podíamos hacer eso? Yo también tengo esa duda, jamás me explicaron, pero tengo esa duda. Bueno, a mí en algún momento mi coordinador me dijo que era porque era exclusivo para pacientes, entonces a veces había urgencias, entonces nosotros lo estábamos ocupando.
pero a mí me dio mucha risa porque también, te recuerdo, vi muchas acciones de la LP dentro de los elevadores. Entonces, Ay, no era puede ser. como de, o sea, el paciente está en silla de ruedas y le urge llegar a, no sé, a cirugía, medicina interna, pero nosotros nos tenemos que ir caminando en lo que ustedes los ocupan, ¿no? Entonces, pues yo creo que todo ese cúmulo de situaciones, de vivencias, las como que me iban alejando del hospital, ¿sabes? Como de, no, en un hospital no, en un hospital no. Entonces siento que de manera indirecta lo iba haciendo. Aparte de que una vez, sí, me pasó con una enfermera también, que ya urgía colocarle su equipo de venoclisis y catéter periférico al paciente, y me dice, pero hazlo rápido. Y entonces a mí me ponían nerviosa. A mí que me estrese, pues me pone nerviosa, ¿no? Entonces me acuerdo que ya lo iba a poner y pico mal. Entonces se agarra y me dice, ay, quítate, pero así con esas palabras, ay, quítate, tráeme otro, ¿cómo le dicen? Punzo. Y yo, ahí voy. Y que no le da. Oh, Eso, tómala. eso no fue lo peor, lo peor fue lo que le dijo el paciente. Y le dijo, pues no, que sé si sabe. Imagínate, En no, su pues no me la cara. podía yo acabar, no me la podía acabar yo, porque imagínate cómo ella como profesional me Sí. estaban diciendo eso, y un paciente. Entonces agarró súper enojada, se salió y me dijo que fue mi culpa. Me dijo, ya Ah, vi, fue tu culpa, el paciente me acaba de decir, y yo así como de, yo me aguantaba la risa, honestamente, porque decía, bueno, que me aguanta la risa, me aguanta la risa. Pero la verdad es que dije, bueno, no sé, no tenía otra forma también de explicarme las cosas. ¿Cómo las enfrente del paciente? Entonces, de ahí la frase, ¿no? De, pues corrige en secreto, pero felicita en público, ¿no? sí, sí, Pero, sí. ay, no aplico. Entonces, digo, todo ese tipo de situaciones, de vivencias, eran como las que me decían, no, un hospital, no. Imagínate lo que sentí cuando me dijeron, pues, tienes que hacer servicio social. Un año yo es como de, no, No quiero. o sea, la verdad es que para mí en lo personal era como de, no hay otra estrategia, no hay otra forma, o sea, no hay otra manera, Y no había opción como que estuvieras ahí en la escuela, como apoyando. Ya ves que hay veces que haces servicio social como administrativo o algo así. mm, como yo tenía este roce con la coordinadora por lo que te conté Ah, anteriormente, entonces la verdad es que no era ninguna opción. O sea, era ok. así como que tache. Yo creo que ella decía, métala al servicio social para que sufra, o no sé qué pensaba, ¿no? Ajá. Entonces, pues ya, te digo que viví todas esas vivencias. Estuve también en otros hospitales de ICEMIM y pues es muy diferente, o sea, el trato, el panorama, la calidad, la atención, la tecnología que incluso ellos tienen, porque cuando yo estaba en IMSS todo era en hojas, todo son carpetas, todo es el expediente clínico físico. Entonces, boom, cuando me voy a ICEMIM y ya es el expediente clínico electrónico, todos los Wow. signos vitales, pues ya los subías a sistema, todos los medicamentos para obtenerlos, o sea, los tenías que registrar ahí mismo. Entonces era un trato totalmente diferente, incluso del personal hacia nosotros. O sea, estuve en otras áreas y la verdad es que yo creo que también por el nivel de estrés. Después lo vas entendiendo, ¿no? Pero también el nivel de estrés, la cantidad de pacientes pues era menos, entonces yo creo que también tenía como este tiempecito pues de enseñarnos, de explicarnos, y pues finalmente el más beneficiado, siempre lo he dicho, pues va a ser el paciente. O sea, nosotros como personales cuando capacitamos, bueno, queremos que en este caso el que se está capacitando, bueno, obtenga toda la información posible, pero el último beneficiado, pero el más importante, pues siempre va a ser el paciente. Y a Sí, veces sí. eso se nos olvida un poquito. Entonces te digo, ya tuve todas esas experiencias, yo hablé sí con coordinación, pero digo que pues la respuesta fue súper, hiper, mega negativa, entonces pues no, me recuerdo que te digo que ya yo regreso de la Ciudad de México de esas prácticas, hice gerencia y docencia en el IMSS también. Ya nos mandan a nuestras casitas, ya nos regresamos, todo fue pues vía Meet, ya súper feo, y nos dice la escuela, ¿saben qué? Pues estamos en pandemia, ya no vamos a regresar, se tienen que iniciar sus trámites para titulación, para proceso de servicio social. ¿Quién sí se va y quién no se va? O sea, la escuela sí tuvo esa apertura y dijo, la verdad es que estamos en una situación muy compleja porque pues era una pandemia, entonces nos decía, si ustedes aceptan el riesgo, pues ya es bajo su Va, pero responsabilidad, ¿no? Entonces, mi papá sí me dijo una frase que como que me resonó, porque justo esto pasó cuando yo le dije a mi papá, papá, ya no puedo más. O sea, yo regreso de la coordinadora, cuando te digo del evento, y yo así llorando, así las lágrimas bien intensas, yo, papá, ya no puedo más, te juro que lo intenté, te juro que lo estoy intentando, pero ya no puedo más. O sea, no necesito, no siento, perdón, el apoyo de quienes son mis coordinadores, de quien se supone que son nuestros guías. Y me dice mi papá, no,
es que si puedes, es que eres una chingona. Yo sé que en el momento que yo le conté todo eso a mi papá, yo creo que el corazón se le partió, o sea, porque le conté todo lo que te acabo de contar a ti, entonces yo creo que fue como de, ¿cómo? O sea, como que a mi hija, ¿no? Yo creo que me muevo de papá, ahora que sí mamá, pues lo entiendo, Claro. pero mi papá me dijo, no, eres una chingona, le puedes echar ganas, mira, ánimo. Entonces dije, ay, no sé, papá, es que no sé si voy a poder. Y mi papá así como de, eres el ejemplo de tus hermanos, porque yo tenía los hermanos más pequeños y yo, ay, sí es cierto, ¿no? Entonces mi papá me empezó ahí a echar porras y me dijo, además, ya te falta bien poquito, te falta solo un semestre, ánimo. Entonces dije, bueno, está bien. Entonces ya sucede todo ese proceso, se hace lo del servicio social y me dice mi papá, aunque no hagas el servicio social ahorita en pandemia, van a venir otras pandemias y no te van a poder decir, ¿quieres ser enfermera o no quieres ser enfermera? Y es como de, tienes razón mi papá. Entonces fue como de, sí, sí me voy. Te Entonces lanzó. llega la oportunidad de que fuera tan cerquita de mi casa, como a 30 minutos. Entonces yo dije, Ok. sí, y en un hospital municipal, o sea, no me fui como a un hospital de tercer nivel. Entonces era un hospital de segundo nivel, pero te juro que me enseñó más de lo que yo podía imaginar. O sea, de hecho a mí me tocó en guardia nocturna porque había mucho desabasto profesional. Es que la verdad la pandemia sí estuvo bien cañón, o sea, te lo Sí, digo me porque lo imagino. viví. Hace cuenta que tanto a nivel de la cantidad de enfermeros que éramos, como en las situaciones que se estaban dando. O sea, era bien triste. De las anécdotas más tristes fue una señora como de 85 años, que llega como con un nieto como de 4 años y llevaba tos, o sea, el bebé. Y Ok. entonces, señores, que necesitamos como que su CURP para registrarlo. Pues, es que son como identificación, vaya, ¿no? Y me dice, no sé leer, no sé escribir, mi esposo falleció, yo estoy sola, o sea, yo soy sola, pero la mamá del bebé también ya falleció y No, falleció por COVID. Entonces, imagínate que tienes a dos personas vulnerables, a su sí, abuelita que no sabe leer ni escribir y tienes a un menor de edad de 4 añitos que que no tampoco sabemos está cómo se llama. consciente. Entonces, imagínate, o sea, ahí se te No. rompe el corazón porque dices, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué Pues pasó? dimos la atención y eso se refirió al DIF, porque teníamos que saber pues de dónde venían, qué había sucedido, pero cuando a nosotros nos contó que su esposo ya tenía años que había fallecido, pero que su hija había fallecido por COVID, porque ella era la única que trabajaba, sí fue como de, es que esto es lo que se está viviendo. Entonces, a veces cuando vemos a los hospitales como de segundo nivel, decimos, ah, no, pues es que están más relax, ¿no? Yo creo que en algún momento quizá algunos lo pensaron, pero los hospitales, yo me acuerdo que del Estado de México, o sea, los más importantes como el Adolfo López Mateos y Regional ICEMIM, Nicolás San Juan, IMIEM, Mónica Pretilini, estaban al tope. O A sea, te full. lo juro. Sí, y luego a veces pues nos llegaban también incluso embarazaditas que no sabían que tenían COVID o que sabían que tenían COVID, pero que iban y nos mentían con tal de que las atendiéramos para salvar a sus bebés. Entonces, eran muchas situaciones que yo decía, ay, pero es que ¿cómo, no? De hecho, también en algún momento en diciembre llega bueno, llegó solo un paciente en ambulancia, llega a urgencias, porque había explotado el tanque de gas de su casa y estaba su esposa, él y su nieto. Entonces su esposa y su nieto ya habían fallecido y él era el No. único que había llegado de la ambulancia y me dice mi jefa, toma los signos vitales. Y ya todos lo estaban como con que el área, bueno, con soporte vital, o sea, ya, todos. Yo tuve que ver como 4 o 5 veces el reloj porque solo contaba 4 respiraciones por minuto. Ok. Entonces llegó un punto donde yo me choqué y sí le dije a mi jefa, es que solo estoy contando 4. Y me hizo mi jefa, es que es código negro, Isa. Pues el paciente ya está agonizando. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Al otro día, porque yo hacía guardias lunes, martes y jueves y eran de la noche. Entonces, a la siguiente guardia, sí, que llegamos, nos enteramos que el tanque de gas había explotado porque se había metido a asaltar a su casa. Pero como No. no quería los asaltantes que descubrieran que había sido pues el asalto, pues explotaron el gas. Entonces se mueren los abuelitos, el bebé y la hija se había ido a trabajar. Pues imagínate, o sea, que tú No. te sales de tu casa para pues irte a trabajar y pues pasa todo eso. Y Entonces regresas y nosotros ya no quedamos hay nada. nadie, Ay, ni no, siquiera qué tu hijo. feo. Entonces, eran situaciones así como que te impactaban bien cañón, entonces, como de, ¿cómo? O sea, no, también hubo una anécdota que lo personal sí me dijo, como pensando muchos años, incluso actualmente, yo me acuerdo que estaba en quirófano y pues resulta
que teníamos a una mami embarazada, estaba en trabajo de parto, era su primer bebé. Cuando nosotros nos fuimos, todavía tenía signos vitales la mamá y el bebé. Entonces, cuando yo regreso a mi siguiente guardia de la noche, veo que la mami ya está en el aislado y que el bebé había fallecido. Entonces, imagínate que yo en la mañana, antes de irme a casa, Los dejaste habíamos bien. tomado signos, sí, o sea, habíamos tomado signos vitales del bebé. Y cuando nosotros regresamos, ya no había bebé. Y la verdad es que sí cometí una de las más grandes imprudencias y de eso vamos aprendiendo. Pero es que le pregunté, o sea, agarré y le dije, hola, ya regresamos, ¿cómo está? ¿Cómo está su bebé? Y su carita de la paciente. No, Y nos dice, no, es que no saben qué pasó, pero mi bebé falleció. Entonces nosotros nos quedamos así como de, a ver, espérame. O sea, ¿cómo qué se hace fuerte. horas, no? Sí, entonces digo, la verdad es que estuvo muy intenso mi servicio social. De hecho, también hubo una riña en un reclusorio muy cercano del hospital. Hubo una persona a la que apuñalaron en varias ocasiones. Este era un chico al que había metido a la cárcel porque había robado para comer Ok. y le faltaba un mes para salir de la cárcel y era el que había matado. No. Imagínate. Y le hablan a su esposa estaba embarazada de meses, ya casi nacía su bebé, y le hablan para decirle que su esposo pues ya estaba muerto. Fue Ay, no. una riña. Y mira, eso es, no sé cómo manejar esa situación porque esa situación sí fue muy delicada y yo creo que pues estos medios pues nos ayudan a conocer todo lo que pasa, ¿no? Pero mira, hubo un momento, yo creo que fue máximo como un mes, en el que estuvo una persona del narcotráfico pesada en el hospital, ella estaba en el aislado, y la verdad es que en algún momento le comentaba a mi familia, incluso a mi esposo, que él daba todo el dinero para que hubiera insumos. Todo el tiempo que él estuvo en la cárcel, Ay, había no. Cat, había medicamentos, no faltaba nada, de verdad. O sea, la verdad fue una situación que yo viví, que nadie me contó, y que yo dije, Ah, a ver, espérame, es que ¿cómo? Pero era una persona, pues sí, pesada, como decimos a pesada. veces, y todo el tiempo, te juro, todo el tiempo que él estuvo con nosotros en el hospital, todo el tiempo hubo de todo, O nunca sea, faltó nada. pero, o sea, él dijo, ¿saben qué? Mientras yo esté aquí, yo voy a surtir de todo. O Hasta fue, donde, o fue la sí, sí. administración que dijo, mientras esté este vato aquí, le vamos a dar, no sé, la mejor atención, no sé cómo decirlo. Pues yo siento que fue como un convenio, hasta donde yo escuché como que el chismecito, fue que sí se llegó a un convenio entre el director del hospital y esta persona, porque esta persona no quería regresar aún al reclusorio. De hecho, esto sí está bien fuerte porque de hecho él mandó a traer a cirujanos especiales porque había tenido una lesión dentro de los vasos y arterias importantes de las piernas. Ok. Entonces eran intervenciones quirúrgicas de especialistas y nosotros estábamos en un hospital De segundo municipal, nivel. imagínate. O sea, Entonces, pero fíjate el poder, o sea, que tiene sí, una persona así, o sea, al grado de, no, yo consigo, yo traigo, etcétera, aquí me van a atender. Y no me importa que sea un hospital municipal, yo vine aquí, me van a atender. Yo consigo, yo sí, traigo, nada más denme el chance de traerlos y punto. O sea, imagínate, yo llego y digo, no, pues yo tengo mi especialista, yo lo traigo. Señorita, ¿cree que van a dejar pasar a su médico? No invente. Pero ve el poder que tiene. sí, de hecho, tuvieron que sacar a un estudiante porque ya le estaba por ahí como endulzándole el oído. Mi Ay, papá, pues, es servidor público. La verdad es que mi papá es policía, afortunadamente, y él como que me pasó tips porque le conté el caso. Entonces mi papá me dijo así como de, nunca entres como con lapiceros, como con cosas que él puede utilizar ajá, en tu contra, no entres nunca con tu gafete, solo entra, hace procedimiento y salte. O sea, mi papá me fue como que sí, dando te fue tips. como curtiendo. Entonces, sí, entonces la verdad sí le agradezco porque imagínate de no haber sido así, obtienen cómo te llamas, o sea, porque está en tu gafete, porque todo el tiempo lo tienes Y te que portar, investiga. porque sí, claro. Entonces yo me entero el otro día que me han sacado a esta compañerita porque el tipo, el sujeto ya le estaba convenciendo y que querían que ella llevara y trajera información de afuera del hospital hacia él. Dios, no, Ujú. pero, o Entonces, sea, qué peligro. sí, o sea, y te digo, la verdad es que son cosas a las que la escuela no te dice, o sea, no Que son no, vivencias que la son escuela te vivencias. dice. Entonces, por ejemplo, te vuelvo a repetir, no sé si la escuela, por ejemplo, en este caso está muy romantizada o qué sucede en esa parte, pero honestamente sí está bien cañón, o sea, porque en la escuela nos dicen, es que te va a tocar atender a los delincuentes, ¿no? Entonces, moralmente hablando, dices, no, ¿cómo? Es que no es justo, ellos Sí. matan, ellos esto, ¿no?
pero cuando están ahí son personas. Sí, al fin y al cabo le tienes que Y dar nos, atención. exactamente, y nosotros atendemos personas. Entonces, Aquí en el hospital de Joco, pues a veces se da mucho esa parte, ¿no? De atender a reos. Y me contaba una amiga que ella hizo, de hecho, el servicio social ahí, Luzma, ándale. Luzma, y me contaba, ¿no? Que a veces llegaban los reos y obviamente estaban con, ay, ¿cómo se llama? Con las esposas, y tenían ahí a su custodio y todo, pero igual, o sea, la indicación era no entrar con gafete, no entrar con tijeras, no entrar con, no sé, con pinzas, etcétera. Y nada más a lo que ibas, hacías su procedimiento, dabas medicamento y etcétera. Y había algunos que sí comentaban, ¿no? Como de, ay, no, no se preocupe, yo jamás le voy a hacer este daño, ustedes son las personas que nos cuidan, ¿cómo cree que nosotros vamos a hacer algo contra las enfermeras y al fin y al cabo son los que nos atienden, que no sé qué? Pero había otros que tenían la cara de más malo del mundo Sí, y pues bueno, o sea, ni siquiera hablabas ni los veías a los ojos, ¿no? Y te daba más miedo, pero al fin y al cabo entendías que pues era un ser humano al que necesitaba que tú le dieras tu cuidado y tu atención, ¿no? Independientemente de lo que hiciera. Y pues tú leías ahí los expedientes, ¿no? Y sabías muy bien por qué habían llegado al hospital, pero pues hacías tripas corazón y dabas la atención, ¿no? Pero no, sí, qué fuerte. Oye, Isa, pues vamos a dar un salto muy importante y nos vamos a ir a la parte pues más bonita, pero creo que también la parte sí. más pesada de ser mami y también ser una enfermera y ser docente. Platícanos esta parte, cómo lo viviste, pues cómo te sentiste. Híjole, pues sí es un tema muy complejo porque es muy, muy reciente, pero así súper, súper breve. Curiosamente, enfermería, pues nace en el año 2022 y todo esto surge porque me contagié de COVID. Después de Ok. que después de que yo terminé mi servicio social, no encontré trabajo como enfermera. O sea, fui nini por un tiempo, como a todos los estudiantes, yo creo que nos pasa. Y pues se me presenta una oportunidad y entro a trabajar como asistente educativo en una escuela de Metepec. Y entonces, pues yo decía, no, necesito como que buscarla, o sea, no me puedo quedar aquí. O sea, está padre, estoy aprendiendo muchas cosas, pero no es mi área. Entonces, casualmente, pues me contagio de COVID en el año 2022, en agosto, a principios, me mandan a casa y siempre tuve la idea, ¿sabes? Como dije, no, es que hay muchas cosas que no encuentras en las plataformas, o sea, hay cosas que no encuentras en internet, hay cosas que te enseñan los maestros, o sea, hay cosas con la experiencia las vas obteniendo. Y dije, ¿por qué no hacer una página? Y dije, no, yo creo que no. Y justo cuando me contagio de COVID es como de, pues tengo tiempo. Entonces me acuerdo que agarré una libretita, empecé, y de hecho dije, pero es que cómo, o sea, son datos curiosos, ¿no? Entonces desde ahí viene esta parte de curiosamente enfermería. Ok. Y cuando alguien me dice, es que el carro rojo lo hizo una enfermera. Y cuando me pongo a leer de teóricas y encuentro que, por ejemplo, Elvia Ortiz, que es colombiana, fue la que desarrolló las transfusiones sanguíneas. Fue como de, o sea, ¿Qué? ¿cómo que una enfermera? Por ejemplo, Barton, que es la creadora de la Cruz Roja. ¿Cómo? No, o sea, es como de, ¿a poco sí? ¿A poco las enfermeras hacemos todo esto? ¿Por qué? Porque volvemos a esta parte social donde las enfermeras siempre estamos como un poco debajo de los médicos, ¿no? De que las enfermeras solo se nos asocia a ciertas actividades. Entonces yo dije, ¿cómo? Si son datos curiosos, pues curiosamente enfermería. ¿Por qué no? Porque curiosamente lo está haciendo una enfermera. O sea, curiosamente somos nosotros los que la estamos haciendo. Entonces, ya, ay, perdón, andamos en lactancia materna con Inda. Entonces, pues dije, no, pues sí, empecé a diseñar el logo y pues ya sabes, empiezas con tus posts, no tenemos buena calidad, pero empiezas a investigar, o sea, ya un intento, sí, ya estaba, o sea, ya estaba el propósito y entonces empiezo a invitar como a mis compañeritos, algunos sí te apoyan, algunos no tanto, entonces empiezo a entrar como esa parte digital, pero todavía no culminaba, no me habían entregado los papeles de mi servicio social. Entonces yo estaba como que exigiendo y me acuerdo que regresé al hospital donde hice mi servicio social y le dije a mi jefa, digo, oiga jefa, a la jefa de enseñanza del hospital, ¿no me podría dejar como en epidemiología? Oiga, podríamos hacer un estudio sobre los embarazos de alto riesgo en mi comunidad, porque yo soy de Tlanisco, así se llama mi comunidad, porque pues tenemos embarazos en adolescentes, y se me quedó viendo y me dijo, no hay como vacantes, dice, y enfermería no es investigación.
es que tú crees, y esa fue la manera otra vez tajante de que la vida me dijo, no, eso no va a ser para ti, ¿no? Quizá. Y me dijo, no, es que tú crees que cuando salgas de aquí del hospital ya vas a encontrar tu puestecito de investigadora. No, las enfermeras somos clínicas, hija. Las enfermeras no andamos ahí nada más dando clases. Y yo así como de, Qué otra vez. ganas de molestar al prójimo. Sí, entonces fue otra vez cuando la vida dijo, no, pues esta no es la área, ¿no? Entonces yo decía yo, pues no sé, pero lo voy a intentar con la página. Algo he de hacer, ¿no? Entonces, resulta que ya teniendo la página, me dan mis papeles, empiezo a buscar como otras áreas de trabajo, encuentro, y por primera vez, la atención ambulatoria. Entonces me di cuenta que podía ser enfermera y trabajar yo sola, o sea, con lo que yo sabía, sí apoyándome de personal médico, porque también damos, pues sí, tenemos que dar una atención multidisciplinaria. No somos todólogas, pero sí tenemos un área de desarrollo importante. Entonces, y vi que se ganaba mucho mejor que en un hospital, que en una clínica, que iba yo por horas, que veía yo la evolución de mi paciente, pero que te exige mucho más. Te exige conocimiento, te exige práctica, te exige ética, te exige salud mental. O sea, el nivel de exigencia es más, porque estás tú sola con el paciente a veces. Entonces, algo que sí me ha pegado de esta parte profesional como enfermera clínica es estar en muchos cuidados paliativos por diferentes enfermedades, porque tuvo una sepsis en el hospital, porque tuve una paciente oncológica de 20 años que me dijo 15 o 20 días antes de morir, sabes que ya no puedo más, ya me cansé, y su esposo me decía, es que podemos intentarlo una vez más, ¿sabes? Esa parte de tener salud mental y de saber que pues también tus pacientes van a morir, no siempre vamos a curar. Y algo que tenemos como idea cuando entramos a trabajar es que creemos que vamos a salvar a las personas, que vamos a poder curarlas siempre. Y Y pues no fue así. Entonces, la primera vez que se me murió un paciente sola, ya como profesional, me acuerdo que fue una paciente por EBC. Entonces, me acuerdo que ya estaba muy mal la paciente y yo ya le iba a tomar signos. Le estaba haciendo aspiración de secreciones. Ya se llevaron a Inda de nuevo. Es que haz de cuenta que solamente viene por lechita y se va. ok, va y viene. Sí, y es que es niña, ya sabes, la fijación por los papás más, nos da Ah, mucha risa esa sí. parte como de, voy por lechita, ¿ya? Ah, me voy con mi papá. Y yo así como de, ¿qué? ¿Cómo? Solo me ves como una fábrica de leche. Sí soy, actualmente. Entonces, me acuerdo que estaba con la paciente, pongo el oxímetro para tomar signos vitales, y yo, sorpresa, empiezo a bajar la saturación y el pulso. Y yo dije, no puede ser. Voy por mi tetoscopio y vuelvo a tomar signos vitales. Y no, yo estaba agonizando a mi paciente. Entonces está a un lado el familiar, cuando de repente la manita la suelta a mi paciente. Y el familiar se queda viendo y me voltea a ver y me dice, ¿por qué se quedó en shock? Y me dice su familiar, ya se murió, ¿verdad? Y cuando a mí me dicen, ya se murió, yo desperté, o sea, porque era la primera vez que yo sola veía a alguien morir. Entonces fue como de, sí, ya se murió. Imagínate, o sea, yo, que era la enfermera, me bloqueé, no supe qué hacer, y yo dije, como de, sí, ya se murió. Yo lloré, o sea, yo en el momento agarré, le hablé a sus familiares, les expliqué que pues ya había fallecido, traté como de esta empatía, de animarles, y ya me salí a llorar. Y me acuerdo que le hablé a mi papá. En ese tiempo yo estaba soltera. Ahorita te cuento esa parte. Yo era soltera cuando empecé a trabajar como en la parte asistencial con los pacientes. Y me acuerdo que le habló a mi papá y que le digo, papi, se me murió mi paciente. Y mi papá entendió lo que yo estaba sintiendo y agarra el coche y me dice, no te muevas, ya voy para allá. Así como de, la paciente es familiar de otra, pero mi familiar también se siente mal porque se acaba de morir su paciente, ¿no? Entonces mi papá en esa empatía, pues también, siempre mi papá fue como de ánimo, o sea, ya estaba muy mal, o sea, como que mi papá trataba de explicarme, pero no te puedo explicar la sensación que se siente de estar sola con una paciente y ver que se va deteriorando todo el tiempo hasta que se muere y que tú ves cómo se apagan, ¿sabes? Entonces yo siempre he tratado, incluso se lo digo a mis alumnos, hay que tratar a los pacientes con tacto. O sea, yo creo que si eso es lo último que van a escuchar, pues qué bonito que se puedan ir de este mundo, porque pues la verdad confío en que quizá no al cielo, pero sí a otro universo puede ser, pues pueden irse, ¿no? Y qué mejor que se vayan así. Entonces, vi que era mi fuerte, vi que me gustó
sí me dolió la experiencia, pero también veía que económicamente, porque pues también trabajamos para tener como un ingreso económico, ¿no? Entonces yo dije, esto puede funcionar, ¿por qué no me puedo dedicar a esto? Entonces ese fue mi primer contacto con la enfermería ambulatoria y amé. O sea, ya después fue como que, oye, ¿puedes venir a cuidar a un paciente de tal, 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 Sí, tal? sí, Sí, sí. vámonos. Entonces, ahí fue donde ingreso como a este mundo de la enfermería ambulatoria, pero empiezo a compaginarla con la página. O sea, ya estaba yo haciendo contenido y empezaba a subir cosas que yo iba estudiando y que para mí eran como impactantes. O sea, yo decía yo, quizá que alguien no lo sabe, pero se lo paso, ¿no? Se le paso por ahí el tip. Y así fue como fui cultivando, curiosamente, enfermería. Éramos muy poquitos seguidores, la verdad es que me emocioné cuando llegábamos a 100 y después me emocionaba a 200 y así. Actualmente pues somos una comunidad ya un poquito más grande, o sea, yo estoy muy feliz porque somos 1500, entonces el hecho de que 1500 personas pues te vean, te escuchen, pues para mí ya es un gran avance. Sí, ya. Esa una la va a pasar a otra y entonces ya no van a ser 1500, ¿no? Si lo multiplicas pueden ser 3000 o pueden ser 5000, 6000. Entonces, por esa parte fue lo que me motivó a que cosas que yo no sabía y que tenía yo que estudiar y que a veces están inmersas en los textos de investigación, en los artículos, pero que no están en negritas, no están subrayados, pero que son importantes desarrollados. Perdón, es un aporte desarrollado por enfermería. Y yo dije, no, pues es que esto se tiene que saber. Entonces resulta que ahí, curiosando, un día que estaba yo así como que en el tiempo libre, encuentro así como que la idea, dije, ¿por qué no hablar de las teóricas? O sea, ¿por qué no hablar de quiénes son, qué han hecho sus aportes? Entonces, pues resulta que Isa se pone ahí, mate a la chat, ¿no? Entonces me encuentro que hay una enfermera que hizo a la enfermería quirúrgica, o sea, que fundó la enfermería quirúrgica, que fue una enfermera la que hizo la enfermería comunitaria, que fue un enfermero que se considera nuestra primera colaboración, el enfermero que se considera el enfermero, el padre de la enfermería moderna. Entonces todo eso a mí en la cabeza como que me explotaba, ¿sabes? Sí, no, como que te gustaba hacer notar estos detalles para que más gente como que pues lo supiera, ¿no? Así como que dijera, jamás me imaginé que era enfermera la que hizo tal procedimiento, ¿no? O la que hizo el carrito de paro, ¿no? O, oye, sí Sí, tenemos un enfermero, porque pues eso yo tampoco lo sabía. Yo sí, cuando lo hice dije, oh my God, sí es cierto. Pero, o sea, sí fue muy, sí, encontrar tu página fue como ver mucho de teóricas y dije, oye, sí, yo no había visto alguna otra que mencionaran más como teóricas. Muchos eran como signos vitales, insulinas, medicamentos, pero teóricas no me había tocado ver hasta que, ahora sí que hasta que llegué contigo, y eso obviamente se agradece porque pues no todos sabemos como esa parte, ¿no? Y entonces, cuando, bueno, ya empiezas a crecer con los seguidores, empiezas a hacer colaboraciones, ¿en qué momento llega Inda, en qué momento de la híjole. historia llega Inda? Pues haz de cuenta que yo te explicaba, o sea, la página, míralo, yo creo que te vuelvo a repetir, hay diosidencias. Entonces, haz de cuenta que la página estaba padre, estaba creando contenido, empecé a trabajar como con algunas escuelas, me mandaban mensajitos, oye, queremos que nos ayudes. Entonces yo dije, ok, si puedo llegar a ser una persona importante. Que yo queriendo ahí sacar mi parte influencer. Entonces, hay un equilibrio en mi vida en el año 2023 entre mi vida profesional en la parte clínica y en diciembre entro a trabajar como docente. Entonces, cuando a mí me dicen, es que sí puedes ser maestra, yo dije, wow, ya. O sea, ese era mi sueño Ya sí. frustrado. Imagínate después de que te enamoras de enfermería, pero ya compaginas con docencia, te enamoras más. Entonces, yo amaba, ¿no? Entonces, en ese punto de equilibrio, yo creo que sí empiezas a traer como cosas buenas y conozco a mi esposo. Entonces, justo cuando yo termino la maestría, es cuando conozco a mi esposo. Entonces, fue así como muy chusco, porque teníamos a muchas personas en común. Pues eso es lo más gracioso de la vida. Y fue como de, ¿cómo que nos podíamos haber conocido mucho antes, pero nunca pasaba? Sí. Y la verdad es que fuimos como contracorriente en esa parte, quizás no va tanto del lado de la enfermería, pero fuimos novios y llegó un punto donde dijimos, ¿y por qué no vivir juntos? O sea, nos llevamos bien, tenemos buena comunicación. Yo tengo un problema hormonal, yo tengo hiperandrogenismo, entonces hay una producción más grande de andrógenos que de estrógenos, y nosotros las mujeres pues tenemos estrógenos.
Entonces, nosotros planeábamos como tener un bebé, entonces vamos al médico y me dicen, no, es que tu caso pues es muy complicado, la verdad es que quizá no vayas a poder tener bebés. Entonces, cuando tú ya estás del otro lado como paciente, dices, ah, ok, con que así se siente. Pues sí, porque normalmente pues estamos del otro lado, ¿no? Entonces, me acuerdo que mi esposo me dijo, no, pues yo creo que va a haber otros métodos, no te preocupes, tranquila, te puede funcionar, pues vamos a echarle ganas. Y de repente, pues yo me siento mal un día, voy al médico y le digo a mi esposo, ay, como que me siento mal, pero yo estaba en el trabajo. Le digo, voy a ir al doctor. Pero antes ya habíamos tenido un retraso como de 60 días, pero nos habían dicho que no, o sea, que estaba bien, que no estaba embarazada. Y que era Entonces voy normal. con el doctor. Típico, ¿no? Entonces voy al médico y me dice el doctor, ay, oye, ¿qué crees que es una infección de vías urinarias, no? Y yo, Y digo, ah, ¿qué? ok. Digo, ah, ok. Pero porque antes, como 8 o 15 días antes, pues nos habían dicho que no. Entonces sucede que, pues ya en el desarrollo de nuestra relación con mi esposo, de repente, ya le, así como que por curiosidad, la verdad, es que digo, mamá, ay, mami, ¿no estás embarazada? Y me acuerdo que fue en un eclipse. Y me da mucha risa, porque me dice, no, no creo, ¿no? Entonces yo dije, puede ser que no, pero Sospechoso. como que tenía la curiosidad. Entonces me hago la prueba y sale positiva. Y Y me tú. emocioné. O sea, sí, honestamente sí me emocioné. Entonces dije, híjole, ¿qué hago? O sea, le digo a mi esposo todavía no. Dije, no, mejor no le digo todavía porque, ¿qué tal que no? Es un falso positivo y demás. Entonces resulta que vuelvo a corroborar la prueba y ya le digo a mi esposo. Y mi esposo se queda así como de, a ver, espérame, ¿qué? Y yo, sí, a ver, papá, ¿no? Deja asimilarlo. ¿Cómo? ¿Cómo si nos habían dicho que no? Entonces nosotros hacemos cuentas y cuando el doctor me dijo que era una infección de vías urinarias, no Era un era una infección de vías embarazo. urinarias, era un embarazo. Entonces yo estaba muy, muy contenta. La verdad es que fue un embarazo de alto riesgo, fue pues muy complejo, porque pues las amenazas de aborto, fue todo un proceso, aparte de fisiológico, psicológico, porque yo tuve que dejar todo. O sea, tuve que dejar de trabajar, tanto en la parte clínica como en la docencia. Entonces hace algún tiempo platicábamos con mi esposo, le digo, fue muy difícil. O sea, créeme que dejar todo por lo que tú estabas, o a lo que tú estabas acostumbrada, pues es muy cañón. A tener incluso, pues, a ser proveedora para ti misma, a estar en contacto con pacientes, a estar con los alumnos dando clases, toda esta actividad de repente te la quitan. Pero en algún momento, como que yo solita generé conciencia y dije, bueno, vale la pena. Y de hecho hubo un ginecólogo que nos acompañó en todo el proceso, al que también le tengo mucho cariño, mucho respeto, que me dijo, esta puede ser la única vez que puedes estar embarazada. Entonces, qué mejor que lo cuides, que lo tengas Disfrutes. bien. Sí, entonces por eso es lo que te decía al principio de la grabación. Yo creo que por eso somos como papás así, como de, sí podríamos, claro que teníamos la posibilidad de tener una niñera, pero no, prefiero disfrutarlo yo, porque todo el proceso, y es algo que mi esposo me decía, en algún momento me decía, imagínate cómo para nosotros, un proceso que es tan normal para otras personas, para nosotros fue tan complicado. O sea, fue como de, quizás sí, quizás no, se va a requerir del grado, no, ahora necesitamos medicamentos, no, mira, Isabel se sintió mal, mira, ahora tiene vómito. No, o sea, fue un ir y venir, ir y venir. Sí, sí, Entonces, sí. tener ahora a Inda con nosotros es como de, ay, sí, o sea, pero la quiero aquí, ¿sabes? No, no quiero, en este caso, pues, que alguien más disfrute de las cosas que yo puedo disfrutar. Por ejemplo, que sus risas, que las travesuras que hace, que ella aprende a hacer ojitos, que le está saliendo el primer diente, que todas esas Ok. cosas que, aunque parecieran como muy, muy pequeñas, la verdad es que para nosotros son muy grandes, porque no van a volver a suceder quizá. Entonces las valoramos mucho, las guardamos mucho, entonces es como de, no. Entonces, ya cuando nace, y yo así, ya bien toda volada y con mi esposo, no, yo tengo que empezar a trabajar. Y él así como, no, pues mira, espérate. Y así como dije, bueno, voy a No, esperar. yo ya Y quiero. entonces me hablan, sí. Entonces, a los 3 meses de que nace Inda, me hablan de la escuela donde yo estaba trabajando y me dicen, no, la maestra, o sea, hay probabilidad de que pues puedas regresar a dar clases. Y yo, claro que sí. Entonces ya lo platiqué con mi esposo, oye, ¿cómo ves? Entonces ya quedamos en un acuerdo. Me llevé a Inda porque la verdad es que pues sí, esta cuestión de la lactancia materna pues es un requisito importante para ellos, para su desarrollo, pero súper linda. O sea, fue que me la llevaba a trabajar con la cangurera, le echaba la cobijita, le daba lechita y entre Se clase, dormía. se dormía y yo seguía con la clase. Y la verdad es que espero que sea por esa razón que mis alumnos hayan querido que siguiera. Les gustaba mucho la clase, cómo les enseñaba, ¿Y entonces qué clase nunca das? hubo como un problema. Ahorita doy en terapia física, doy salud pública, doy epistemología,
doy ética y bioética, doy enfermería ocupacional y doy nutrición clínica. ¡Wow! Sí, entonces se da cuenta que los alumnos súper emocionados, yo también porque algunos ya los conocía, entonces se da cuenta que me metí y dije, bueno, nos llevamos a Inda. Ahorita ya no porque ya está más grande, actualmente Inda ya tiene casi 9 meses, entonces ya es más grande, ya está más pesadito también, entonces ya tiene otros requerimientos, o sea, ya tiene más hambre, ya estamos con la lactación, entonces ya es más difícil, entonces en esa parte pues ya me ayuda mi esposo o a veces mi mamá, entonces en esa Ok. parte pues también no me puedo quejar porque pues la verdad es que he tenido mucho apoyo por parte de ellos. Actualmente y afortunadamente, pues sí, es algo que acababa de comunicarle a mis alumnos el día de ayer. Voy a tener que dejar las clases presenciales. Es algo que sí me duele un poquito porque le decía a mi esposo, creo que no es como mi área de desarrollo, no sé por qué siempre tengo que dejar esa escuela, ¿no? Pero yo solita me puse a pensar y dije, bueno, es que a veces le quedamos muy grandes a ciertos lugares. ¿Y por qué digo esta frase? Cuando estaba embarazada buscaba mucho trabajo de manera virtual. Entonces estaba embarazada y me veías mandando mi CV. O sea, yo acostada en la cama por el embarazo del perrito, pero mandando mi CV. Entonces, afortunadamente, gracias a Dios y así, pues ahorita voy a empezar a trabajar con 4 escuelas de manera virtual. Ok. Una es la AFEM, que es una asociación de medicina de Morelos, del doctor Magallones con el que tengo contacto. Ay, por si lo oye también, saluditos. Con él voy a trabajar un diplomado que me hizo pues favor de ayudarme, de asesorarme y lo estamos desarrollando. Después ya te voy a Ok. contar de qué es. Estamos ahí trabajando esa parte. Estoy trabajando también con Kender o el grupo Short. Damos diplomados también en línea, también estoy como docente. Voy a trabajar con la Universidad Latinoamericana de México, también voy a entrar a dar clases en el mes de abril. Y afortunadamente me dieron la coordinación de un diplomado en docencia, que es como mi área de ¡Wow! desarrollo, para la red de investigación y de innovación en enfermería. ¡Qué Entonces, tengo padrísima esos 4 proyectos. Sí, la verdad es que son proyectos que sí me emocionan mucho a nivel profesional, también a nivel personal, porque te repito, fue algo que trabajé desde hace un año, no fue algo que como que nos llegó. La verdad que sí, tenemos que, pues, esforzarnos mucho, pulirnos mucho en esta parte como de seguir aprendiendo, de seguirnos capacitando. Entonces, cuando me llegan estas oportunidades, pues, dije, no, pues, hay que Oye, tener pero es padrísimo porque pues, eh, mira, quieres tener tiempo para estar con tu pequeña, para no perderte ningún detalle de su crecimiento y sí, el que tú puedas trabajar desde casa y asesorando a más estudiantes de vía remota, etcétera, o sea, es una bendición, Isa, en verdad, felicidades, o sea, qué padre y qué sí, padre muchas que Linda gracias. puede decir, mi mamá estuvo todo el tiempo conmigo, pero nunca dejó de trabajar, nunca dejó de ser enfermera y eso está muy padre porque muchos dirían, ay, sí, la maternidad sí, pero hay veces que cuesta mucho, que lo romantizan mucho y que pues no, o sea, uno, dirías tú, ¿no? Acostada con mi embarazo de alto riesgo, pero yo tuve que seguir mandando mi CV para poder, pues seguir ejerciendo, porque al fin y al cabo tú no, obviamente, no era tu propósito el dejar la enfermería así de destajo, ¿no? Y recordemos que tiene varias aristas de enfermería, ¿no? No nada más es clínica, entonces tú te estás desarrollando en la arista más padre que a ti más te gusta, que siempre se te dio desde estudiante, entonces la verdad es que me da mucho gusto escucharte, pues que estás contenta, que obviamente es un reto porque quieras o no, así uno puede decir, ay, sí, estoy en la casa, sí, pero pues tengo 4 grupos, tengo que estar al pendiente de muchas cosas, pero pues me está dando la oportunidad de poder estar con mi niña pues todo ese tiempo, ¿no? O sea, qué padrísimo. Oye, Isa, pues yo que más quisiera seguir platicando contigo, pero pues ya vamos a casi a cerrar el episodio, pero no sin antes del chismecito. O sea, ¿a ti te gusta el chisme? Es que soy enfermera, o sea, sí, sí. Es un requisito, ¿no? Muy bien, Isa, pues vamos a entrar a la sección de funcionando el chisme. Yo te voy Vale. a contar 2 chismecitos, tú vas a poder reaccionar, vas a poder opinar, vas a poder tal vez hasta dar algún consejo, etcétera. Y pues bueno, son 2 chismecitos, tú dime cuál quieres escuchar, el número 1 o el número 2. ¿No se pueden los dos? No, sí, los 2, pero ¿cuál quieres primero? A ver, el 2. El 2. ¿Qué tiene el 2? Que siempre escogen el 2. No entiendo. Ok, muy Es bien. que el número 1 siempre va primero. Bueno, sí, ¿verdad? Pues bueno, dice, ay, compas, ¿cómo les va?
Les cuento un chisme que me traigo entre manos. Y si no me creen, pues pregúntele a cualquiera que esté cerca del hospital. Como que no es fácil ser enfermero de la noche, más cuando la vida personal se te complica como si fuera un capítulo de telenovela. Resulta que hace unos meses yo estaba muy feliz, era casada con Patty. Ya saben, la mujer más guapa de la cuadra. Pero miren, la vida da muchas vueltas y una de esas, justo hace 5 meses decidí hacerme una vasectomía. Sí, como lo oyen. Y no se lo había dicho a Patty porque tenía una sorpresita preparada para su cumpleaños. Dije, cuando le cuente no se va a operar porque la que ella ya no, bueno, más bien él ya no quería tener hijos. Entonces, la que se iba a operar iba a ser ella. Y él dijo, no, el que se va a operar soy yo, pero le voy a dar la sorpresa porque ella vive muchos cambios hormonales, etcétera. Entonces, mejor prefiero yo aventarme todo ese paquete. Pero de pronto, un día llega Patty de la nada con esa carita toda preciosa y me dice, te tengo una noticia. Amor, estoy embarazada. Yo casi me muero del infarto. Un momento, a ver, ¿qué está pasando? Tenía que ser una broma. Empiezo a hacer cálculos y pues obvio, el niño, el bebé, no era mío. Ella todavía no sabía que yo ya me había hecho la vasectomía. El estrés me estaba matando. Ni modo. Tuve que enfrentar la situación, respirar y decir, Víctor, respira. Así que le digo a Patty, yo creo que tenemos que hablar. La mirada de la mujer estaba entre una mezcla de sorpresa y temor. Lo decía todo. Me confesó que se había enamorado de un chavo más joven, un chico que conoció en el gimnasio, justo cuando yo empecé a dar clases en la escuela de enfermería, pudo negar. Ya lo había descuidado, ella comentaba que ya lo había descuidado en vez de ponerle más atención, ya que yo daba clases en la tarde y me iba al hospital por las noches. Así que aquí estoy, leyendo libros de cómo manejar mis emociones, siendo un enfermero de noche y un confundido en la vida. Me rompió el corazón saber que su amor se había ido con otro y más todavía, pues el pequeño que vendría al mundo no era en realidad parte de mi historia. Ya saben que aquí en el turno nocturno se habla mucho, pero este chisme me duele en el alma. La vida no es fácil y si no le pones atención a lo que importa, los resultados pueden ser más duros que una mala chamba en una cama de hospital. Ah, caray, ¿cómo estuvo eso? Como que una chamba en una cama de un hospital. A ver, espérame. A ver, ¿cómo? ¿Sí leíste bien, Lau? Así dice. Ser más duros que un mal chamba en la cama de un hospital. Yo creo que aquí intentó poner otra cosa y no lo escribió bien. Pero bueno, al fin y al cabo, pues son sus historias que nos cuentan. Oye, no manches. Sí, pero oye, sí toca un punto bien importante, ¿sabes? Que a veces quizá sí nos desconcentramos, ¿no? Pero yo creo que también ahí faltó como esta parte de que él hablara con su esposa, ¿no? Yo creo que la comunicación es importante. Por ejemplo, yo lo hago mucho con mi esposo, es como de, oye, tengo este proyecto, ¿cómo ves? ¿Le entro? O sea, ¿sí me echas la mano? Porque sí tiene razón, ¿no? Si nos enfocamos mucho como en nuestra parte profesional, finalmente vamos a descuidar una de las áreas, ¿no? Entonces sí Bueno, es muy complicado. pero no es como, bueno, no sé, justificable, o sea, no sé, yo creo que él jamás en su mente pasó como, más bien, él No. pensaba como decir, yo no quiero que pase todo este cambio hormonal gracias a la cirugía, mejor pues me la chuto yo y ahora en su cumpleaños le digo, ¿qué crees? No te va a pasar nada, tú no te vas a operar, el que se va a operar soy yo y ya estoy operado, pero nunca se imaginó que ella le llegara con esta sorpresa, ¿no? O sea, sí tener la comunicación, pero pues no, tuvo que haber sido 5 meses antes, 3 meses antes de que ella le soltara la bomba, porque Pero eso también a mí me hace pensar que ya tenía mucho tiempo de que ella lo engañaba. O sea, porque imagínate, ya era un embarazo y en el mensaje no te dice cuántos meses de embarazo tenía Patty, ¿o sí? No. Entonces, imagínate, hay una alta probabilidad de que ya tenía mucho tiempo, más de 5 meses. Entonces, imagínate, aquí el Sakura Nurse queriendo sorprender a Patty y el sorprendido fue él. ¡Ay, no! Quedé. No, pues, bro, Sí. un abrazo, y pues bueno, él de cierta manera él está como tratando de manejar toda esta situación de la mejor manera, ¿no? Porque dice, estoy leyendo libros de cómo manejar las emociones y pues bueno, y con tristeza, ¿no? Porque dice, el niño pues no es mío, pero desconozco si ya habían tenido niños, yo creo que ya, porque pues el hecho de que él se operara significa que Sí, ya claro. tenían hijos propios, ¿no? Quiero pensar.
O quién sabe, no sé, Sí, yo necesito un update de esta historia, porque necesito saber qué pasó después. O sea, si nos está escuchando, Víctor, tu historia fue seleccionada, cuéntanos qué pasó después. por favor que nos diga bien qué pasó. Sí, que nos explique bien. Muy bien, Isa, pues vamos con el chismecito número 1, ¿vale? Hola, chicas. Déjenme contarles una historia que me ha estado rondando por la cabeza desde que me gradué. Les prometo que esto es más emocionante que cualquier novela que ustedes hayan visto. Todo comenzó cuando me enteré de que estaba embarazada, en medio de la carrera de enfermería. Imagínense la sorpresa. Apenas estaba por asimilar que iba a ser madre y ya tenía tantas responsabilidades del colegio. No se los puedo explicar, pero como buena enfermera en formación decidí que no iba a dejar que eso me detuviera. Casi desde el primer día llevé a mi bebé a clases, ¿sí? Así como lo oyen. Allí estaba yo sentada en la última fila con mi pequeño en brazos mientras la profesora explicaba sobre anatomía o entre otras materias. Mis compañeros me miraban con una mezcla de asombro y ternura. Algunos hasta me ayudaban a cuidar a mi bebé durante los recesos. Era como tener un pequeño equipo de apoyo. Mis maestros, que son lo mejor del mundo, me apoyaron sin fin. Recuerdo que mi profesora de pediatría me dijo, Elizabeth, si alguna vez necesitas un respiro, aquí estamos para ayudarte. Ella fue un verdadero ángel. Así que a pesar de las miradas y murmullos, seguí adelante con mis clases. No fue fácil, pero cada risa de mi bebé me daba la energía que necesitaba. Ahora, la parte jugosa de la historia llega justo el día de mi graduación. Adivinen quién apareció de la nada. Así es, el cucaracho. El papá de mi bebé se presentó ese mismo día de mi graduación. Ese mismo día que se había destinado de toda la situación, perdón, desatendido de la situación, se presentó. Ujú. Justo antes de que comenzáramos la ceremonia con una actitud digna de drama de telenovela, llevaba flores y tanto sentimiento que parecía que iba a llorar. Se acercó a mí y en un tono casi teatral empezó a pedir disculpas, hablando de lo mucho que me había extrañado y lo mucho que se había perdido de la crianza de mi bebé. Les juro, chicas, que yo estaba en shock. Mientras mis amigas me miraban con ojos desorbitados, me encontré en una encrucijada. Le daba la oportunidad de perdonarlo o lo mandaba derechito a volar. Al final opté por la primera opción, lo perdoné, pero solo porque era un día especial. Después de esa escena dramática, me senté con mis amigas y comenzamos a comentar todo lo que había sucedido. Fue la mezcla perfecta entre risas y lágrimas y a pesar de todo salió a relucir el apoyo que recibí de todas ellas, estando con mi bebé y con mis maestros en aquellos años. Así que aquí estoy, graduada y lista para enfrentar el mundo y con un pequeño compañero que es el mejor tesoro que tengo, mi bebé. Así que si alguna de ustedes está enfrentando algo similar, recuerden que no están solas y siempre es bueno tener un par de chismecitos íntimos que contar. Saludos. No manches, es una historia de éxito. Ay, sí, pero qué padre, ¿no? O sea, quizá yo lo perdono como en esta parte de necesito paz en mi vida, no quiero que regreses a ella porque estoy muy bien. Y luego lo peor, o sea, ¿cómo se le ocurre? O sea, ¿cuál era la intención de regresar en un día tan especial? O sea, quizás se sentía como muy seguro, ¿no? En esa parte de, pues si voy, se va a ver como obligada a aceptarme, ¿no? Entonces yo creo que en este caso, yo lo veo como mamá, que actualmente soy. O sea, si yo me hubiera encontrado en la situación que ella está, pues yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Porque a veces es algo también que comparto mucho con mi esposo, ¿no? Hay muchas personas que quieren estar contigo en el resultado, que quieren disfrutar del éxito, que quieren disfrutar de la victoria, pero muy pocas se van a quedar contigo en el proceso, porque es pesado, porque es difícil. Entonces quizá el cucaracho, pues quiso regresar cuando ya estaba todo resuelto y que diría, pues yo soy enfermera, ¿no? Sí, no, pues esperemos que sea un final feliz, que sí realmente sean una Sí, pareja ya duradera, que él haya aprendido que, bueno, la lección. la lección, ¿no? Y chance hasta a lo Sí. mejor, no sé, digo, si estaban en la escuela, pues chance hasta le dio miedo, ¿no? O sea, es válido también que Ok, te dé sí, también. miedo y que diga, Mm, chin, voy a ser papá y qué voy a hacer, o sea, que pues sí se haya perdido como el embarazo, pero pues uno no sabe el mm. contexto exactamente, ¿no? Pero O la pues edad esperemos que también, ya ¿no? estén juntos bien. ¿Mande? O la edad también, o sea, no Ajá, sabemos en qué edad, sí, 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 sí. Pero sí, ojalá que sí, sí, ojalá ojalá que que estén, ambos, ¿no? sí, 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 o sea, que sean felices y que, pues bueno, que haya pasado ya esto así como de, ok, borrón y cuenta nueva y te quiero aquí al 100%, mijito, porque si no, mira, a volar, porque yo solita pude con mis clases y con mi bebé aquí, no te necesito. Ay, sí.
pero qué Sí, padre pero que esperemos estén que sí. juntos. Muy bien, mi querida Isa, pues hemos llegado al final de este episodio. Yo la verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida por todas las anécdotas que nos contaste. O sea, la verdad es que eres toda una guerrera. Y pues Muchas gracias. algo más que quieras contarle a la audiencia. No, pues lo que siempre le digo a mis alumnos, sean fieles a sus sueños, a sus ideales. El mundo de la enfermería literalmente sí es un mundo. Y una frase que me encanta del doctor Vidal es que el cielo es el límite. Entonces, que se explayen. O sea, hay muchas cosas que no se guíen por la primera opinión negativa que reciban. Va a haber muchas personas así, pero créanme que si ustedes creen en ustedes mismos y se topan de personas tan lindas como en este caso, pues que te encontré, la verdad, porque si se encuentra uno angelitos de la vida, Lau, la vida es más llevadera y el éxito se alcanza más rápido. Entonces, no, que se sigan esforzando. La enfermería es un mundo muy bonito, les va a dejar muchas enseñanzas, muchos aprendizajes, muchos amigos, pero sobre todo, pues que les deje satisfacción para ellos mismos y para su familia. Muy bien, amigos, pues con este bello mensaje, con esta bella clausura que hizo nuestra querida Isa en este episodio, pues nosotros nos despedimos, nos escuchamos en otro episodio de Sakura Nurse Podcast. Bye bye. Bienvenidos a Sakura Nerds Podcast.